Arratsaldeon, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta jornada rarita. Para muchos puente, para otros días laborables. Si ha habido que trabajar, no pasa nada. Estamos contentos y orgullosos de ello. Sorionak a todas las Begoñas, hoy es su día especial. Todas las Begoñas, ya lo comentábamos el viernes, podían presentarse en el Bar Lago de Bilbao para recibir su trocito de tarta de Begoña con el que se conmemora esta efemérides todos los años. Acaban de escuchar a mis compañeras, a Coro y Arantxa, sobre estos 42 positivos que se dieron el pasado viernes en Portugalete. Efectivamente, me acaba de decir ahora mismo Coro que el alcalde Miquel Torres ha confirmado este extremo. De hecho, se trata de un brote que se ha detectado en la residencia García Andoín de Portugalete, donde se detectaron los positivos, 50 en el caso de los residentes y 11 en el caso de los trabajadores. Los residentes tienen todos la tercera dosis administrada. No ha habido hospitalizaciones, afortunadamente, se han dado los casos positivos, pero parece que todo ha quedado ahí. De todas formas, también se quejan de que Osakidetza no ha informado. Este dato, estos 42 positivos que vienen en el boletín de Osakidetza y que parece que son más, al final 50 residentes y 11 trabajadores, no se decía nada, o sea, se quería como esconder. Tendremos que esperar a la comparecencia de la consejera de Salud, que no será antes del miércoles, para que explique este extremo. Sobre todo, confirmado está el caso, pero el por qué no se ha informado debidamente, sobre todo a las autoridades locales, cuando tiene que existir esta cogobernanza o al menos este intercambio de información, porque es muy importante que cuando en un pueblo que además tiene organizados eventos se sepa que algo así está ocurriendo para que se puedan tomar medidas. Bueno, ya se lo hemos dicho, ya lo hemos comentado, que no queremos que se repita, pero sí cantaba esa cifra. Entonces, al parecer, como decía antes Coro y Arantxa, que se trata de un error tipográfico, es que nadie informa, nadie dice nada. Pues no es ningún error tipográfico, sino que es la constatación de una realidad. Y es que, efectivamente, la COVID continúa presente. Esto respecto a los mayores y esto respecto al caso de Portugalete. Los más pequeños, el colegio, aunque muchos han hecho puente, en otros las aulas han estado abiertas y ha sido día docente, y con la aplicación del nuevo protocolo, un nuevo protocolo que afecta a los estudiantes de secundaria, que ya no tienen la obligación de llevar la mascarilla en el recreo y de hecho pueden interaccionar entre ellos. Esta medida, la de eliminar la mascarilla en el recreo, no afecta a los de primaria, porque al ser menores de 12 años no tienen administrada la vacuna. Sobre este nuevo protocolo, que por cierto es dinámico y que puede evolucionar a mejor o a peor, hablaba el consejero de Educación, Joaquín Beldarranch. Y ver si poco a poco pues vamos recuperando la normalidad. Lo primero, recordar el gran esfuerzo que todos los centros han realizado en el curso pasado, en el 2021, para garantizar la presencialidad tan importante en el ámbito de la educación para lo que es la sociedad. En el año 21-22 también hay un gran compromiso por parte de todos los centros escolares, de universidades, todas las comunidades educativas, todos los agentes y sobre todo el propio alumnado y los docentes para seguir garantizando esa presencialidad, y tenemos que seguir trabajando para que poco a poco empecemos a hablar menos de pandemia y de más pues de experiencias tan interesantes como la que estamos viviendo en la escuela pública de Anzola. Bueno, esto respecto a los más pequeños, y para todos está la nueva normalidad en lo que al ocio se refiere. Ocio de hostelería, de teatro, de cultura, de ocio nocturno. A ver cómo se ha desarrollado este primer fin de semana en un bar de Bilbao, en pleno casco viejo, ya saben, en el cogollo de la actividad hostelera, en la calle Velosticalle. Nos vamos con Agus Sanz, el regente del bar Okapi. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Agus. Arratsaldeon, Yolanda.
¿Qué tal se ha desarrollado este fin de semana, este primer fin de semana de nueva normalidad, como ya lo definimos? Bueno, pues ha sido un fin de semana un poco raro porque es verdad que ha habido bastante turismo, sobre todo turismo nacional, pero claro, la gente de aquí, sobre todo la gente del día a día, pues la mayoría se han cogido puente y se han pirado fuera, se han ido fuera a pasar el fin de semana y los que podían coger puente, pues coger puente. Entonces, digamos que un poco unos ha compensado con otros. Está claro que donde más trabajo ha habido ha sido en la hostelería de noche porque había muchas ganas de salir, de ir a un pub, a estar hasta, de poder bailar, de socializar a la noche, que era lo que nos faltaba. Entonces, nosotros hemos trabajado más o menos igual. Hemos bajado los clientes de cercanía, ha aumentado la gente que viene de turismo, hemos compensado un poco, nos hemos quedado más o menos igual, no hemos notado gran cosa, pero sobre todo donde se ha notado es en la noche. Pero el turismo que se ha acercado a Bilbao ha venido con dinero y sobre todo con ganas de gastar, que es lo que dicen de nosotros cuando estamos saliendo fuera, que vamos, estamos rompiendo cajas. Bueno, yo no he notado nada diferente a lo de siempre. La gente igual, sí que es verdad que hemos visto como grupos más grandes. Antes, claro, había restricciones en cuanto a grupos, en cuanto a movilidad. Ahora digamos que hay un poco carta libre. Entonces sí que hemos visto grupos grandes. Ahora no hay problemas en que se sienten juntos pues un grupo considerable de personas. Parece que eso siempre anima un poco más al consumo, pero ya te digo, nada fuera de lo habitual. Y eventos que se habían organizado en Bilbao como la Noche Blanca y no ha servido para mover no solamente al turista, sino al que se ha quedado aquí porque no ha marchado de puente. Bueno, la verdad es que la Noche Blanca, como todavía estábamos un poco con tema de restricciones en la mente, tampoco hemos visto que haya, por lo menos en el casco viejo no ha sido como otros años, que sí que es verdad que cuando antes de todo el tema de las restricciones por la pandemia, era un día que se trabajaba mucho, se trabajaba muy bien. Ya te digo, nosotros la verdad es que hemos trabajado exactamente igual que un fin de semana de la semana anterior. ¿Y esto del consumo en barra, nos hemos habituado o todavía lo vemos como raro? Yo creo que los que tenían ganas, en cuanto se ha podido, han cogido sitio y no lo sueltan. Es verdad que hay gente que es comprensible totalmente, porque habéis hablado del brote que ha habido en Portugalete. Todavía hay mucha gente que está con reticencia respecto al consumo dentro de los locales, aunque ahora supuestamente sigue teniendo que haber distancia social entre grupos dentro de los locales. Hay mucha gente que todavía está muy reticente al consumo dentro del local. Estamos hablando todos estos días, me imagino que no es tu caso, porque en el casco viejo el tema de las plazas de aparcamiento para coches pues es algo que no existe, pero decimos pues eso, que el ayuntamiento cedió espacio de aparcamiento para las terrazas y ahora bueno pues se piensan un poquito qué hacer. En vuestro caso y en general que se permitió sacar mesas fuera, ¿os han dicho alguna novedad? ¿Se puede continuar igual? ¿Cuál es un poco la medida? Es que dentro del casco viejo casi nadie ha podido acceder a esa, digamos, ampliación de terraza por la configuración del casco viejo de Bilbao, como puede pasar en el casco viejo de Vitoria o de Donosti. Son calles muy estrechas, tú no puedes poner, aunque tus vecinos de Lonja te dejaran o los de enfrente, no pueden pasar camiones de limpieza, no pueden pasar ambulancias, no pueden pasar taxis para personas con movilidad reducida. Entonces, te diría que el 95% de los locales del casco viejo de Bilbao no han podido acceder a esa ampliación. Yo, por ejemplo, vivo en un barrio de Bilbao que es Txurdinaga y sí que es verdad que en el bar que tenemos debajo de mi casa les han permitido poner más, pero porque es una plaza amplia en el que no hay paso de vehículos, en el que hay unos portales y en el que obviamente no se molesta. Claro, pero es que tú tienes el bar en el centro neurálgico de la ciudad. Efectivamente, todos los que hayáis conocido el casco viejo y luego sabéis que si yo pongo enfrente de donde tengo en mi calle mesas y sillas, es que es imposible el paso, no ya de un coche, sino muchas veces de las propias personas, de los compradores o de la gente que vive ahí. El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado una medida que a nivel, bueno, con la que se pretende que no desperdiciemos alimentos.
pero que os va a afectar a la hostelería, a los que os dedicáis a la restauración, porque de alguna forma os va a exigir que les preparéis a los clientes lo que sobre de sus mesas. Normalmente es algo que se viene haciendo, pero que el cliente lo tiene que pedir, ¿no? Yo no sé si eso os puede suponer alguna medida especial o si tenéis constancia de esta aprobación que ha tenido lugar, ya te digo, esta misma mañana. Bueno, ha sido una aprobación que la normativa se decía, se hablaba, pero ha sido un poco de tapadillo, la verdad. Nosotros en nuestro local es verdad que desde el principio somos muy formativos respecto a nuestra clientela. Entonces, por ejemplo, aunque vaya en contra nuestra del local, de la facturación, cuando vemos que alguien pide más comida de la que nosotros creemos que puede comer, le decimos que pare, que es mejor que pida en 2 veces. No nos gusta que se desperdicie la comida y siempre hemos ofrecido la opción de llevarse la comida si sobra. Es verdad que hay ciertos locales que lo que hacen es venderte cantidad de comida a X precio. Entonces, bueno, ya conocemos los casos que son, pero obviamente muchas veces a mí es que me da vergüenza cuando la gente se sirve y luego no lo come y una vez en el plato es que ni siquiera se lo lleva para su casa. Ya, es que es un tema de concienciación también personal de cada uno de ellos. ¿Has notado, por cierto, que ya la gente no te pide como antes los menús para llevar o comida para llevar, que ahora la consume en el interior del bar? Es verdad que hemos bajado en el consumo, digamos, para llevar. Nosotros siempre hemos tenido la opción desde que abrimos, entonces, bueno, nuestra clientela está muy concienciada, pero es verdad que durante la pandemia trabajábamos casi al 100% hasta que se permitió, digamos, abrir en terraza o con restricciones en el interior solo para llevar. Es verdad que la gente echa de menos, pues, venir al local, tomarse un plato del día, te encuentras con el vecino, con el compañero de trabajo, charláis un rato y luego os volvéis a trabajar o a casa. Entonces la gente echa un poquito eso de menos y es verdad que está volviendo. Pues Agus, muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte. Poco a poco que el sector se vaya recuperando. Ya sabemos que esto no es de un día para otro, que todavía queda tiempo para, pues eso, para llegar a la dinámica anterior, a que nos vayamos acostumbrando, que esto ya es pasado, vamos, más o menos. Que no se nos olvide que todavía nos queda un poquito y hay que tener un poco de cabeza cuando salgamos a tener ocio. Efectivamente. Has dicho, un beso muy fuerte, muchísimas gracias y un saludo para toda la gente del Casco Viejo, en este caso. Y es que, agur. Agur, ya conocemos las primeras valoraciones, primeras voces, más que valoraciones, de la situación de la hostelería. Luego nos acercaremos también a la hostelería baracaldesa, que también, por ejemplo, en Baracaldo están los eventos culturales de San Vicente. Ya empezamos así, bien, fuerte, y a ver cómo se ha desarrollado este fin de semana. Actos violentos, mal, muy mal. Además de el señor en Donosti, que se ha dedicado a quemar contenedores y los coches aparcados en las inmediaciones se han visto afectados, el hecho más denigrante, denunciable, execrable, es el que están viendo ahora en sus pantallas. En el vagón del metro, en la mañana, a eso de las 6 de la mañana del pasado sábado, un grupo de jóvenes golpeando a un pasajero. Las imágenes grabadas por un testigo y difundidas en las redes sociales. La investigación realizada por la Ertzaintza ha conseguido identificar a 3 de los presuntos autores. Uno de ellos ha quedado en calidad de investigado. Investigado es lo que antes se denominaba imputado, y otros 2 lo serán en las próximas horas. Como decimos, una agresión producida a las 6:30 de la mañana, cuando la víctima se encontraba en el metro, en el trayecto entre Areta y Plencha. La Ertzaintza continúa la investigación y es posible que se realicen nuevas imputaciones en las próximas horas. Vamos a la voz. Oye, cuidado, oye. Oye. Oye, ya, basta. Oye, basta, levántate. Oye, ya. Ya, mira lo que estás haciendo. Ya, vale, vale.
¿Pero qué está pasando en algunos de nuestros jóvenes? Si es que esto, vamos, nunca nos imaginábamos que podría ocurrir aquí. O sea, aquí hay un problema de educación total, de valores sociales, de compromiso, etcétera, etcétera. Esto, vamos, no es ni achacable a la COVID, ni al confinamiento, ni nada. Habrá que tomar medidas. Bueno, tasa de incidencia. Como les decimos, ya no hay un boletín diario de casos como hasta ahora. Hemos entrado en una nueva fase y la actualización de datos se hará de forma semanal. Por tanto, sí podemos de alguna forma resumir que en Euskadi ha habido 271 contagios y 6 personas fallecidas en la última semana. Los datos siguen bajando, la situación se sitúa en el 56,60, o sea, los datos son muy buenos porque estamos por debajo de esos 60 casos por 100.000 habitantes, independientemente de este brote de Portugalete que se detectó el pasado viernes y que intentaremos, como les decimos, ampliar la información. Ya tendrá que ser el próximo miércoles, por 271 nuevos positivos en una semana, 6 fallecidos. Solamente les voy a leer rápidamente pues algunos de los casos de nuestros municipios. Por ejemplo, estos en las últimas 24 horas, sí, En Baracaldo se han detectado 2 nuevos casos, en Basauri un nuevo caso, 6 han sido en Bilbao, 1 en Guecho, 2 más en Leioa, 3 en Ondarroa. Como les decimos, en Portugalete sí se detectaron 42 el pasado viernes, las últimas 24 horas han sido 0, por lo tanto, supuestamente muy localizados. Luego, como en Sestao ha habido un nuevo caso y 3 en Sondica. El resto de localidades vizcaínas no ha detectado ningún nuevo positivo. Más noticias o más información, más argumentos. La luz que sigue subiendo no es noticia, sigue batiendo récords, no es noticia. Sí es noticia que Sidenor cerrará 20 días su producción debido al elevado coste de la luz. Aumenta mucho los gastos y la producción no es rentable. Por tanto, el gobierno vasco, no hay declaraciones, solamente una nota de prensa que dice que va a convocar una reunión con los sectores más afectados por estos costes energéticos para intentar llegar a alguna solución y alguna medida. Nos vamos, momento de irnos al volcán. Uy, nada, está mal, El tema del volcán, no hay, de momento no hay visos de que vaya mejor. Y todo lo que no mejora, ya lo saben, pues empeora. Ahora las autoridades han ordenado el confinamiento de casi 3.000 personas que residen en las zonas más próximas al polígono industrial del Callejón de la Gala, en los llanos de Aridane, al entrar en combustión una fábrica de cementos al contacto con la colada de la lava, lo que está provocando emisión de gases. El director técnico del Plan Especial de Protección frente a Riesgos Volcánicos, Miguel Ángel Corcuende, ha informado que se ha adoptado esta decisión tanto en cuanto se analizan los gases y ha especificado que hay un confinamiento que afecta entre 2.500 y 3.000 personas. Vamos a escuchar a este director técnico de La Palma. Como ustedes saben, estas primeras horas de esta tarde se ha producido una orden de confinamiento en una zona comprendida entre el cruce del Sombrero en Tajuya y el cruce de Ollas-Ondas, en una especie de paralelepípedo irregular que se mueve entre los municipios de los Llanos de Aridane y del Paso, debido a una combustión que se ha producido en una de las naves del polígono industrial del Callejón de la Gata, en particular en la fábrica de cementos, en la cementera. Esto ha producido un humo bastante denso que ha ensuciado absolutamente el aire y que además ha deteriorado la calidad del mismo.
En consecuencia, se ha procedido a confinar a estas personas al objeto de evitar problemas de salud. En breve, seguramente, seguiremos informando y a lo largo de la tarde pues veremos en qué termina todo esto y si es preciso o no continuar con el confinamiento puntual y preventivo al que hemos sometido a la población. Bueno, y es que además todo que está sepultado por completo bajo la lava. Recuerdan que era la localidad por donde iba discurriendo una de las bocas, pues con la nueva colada ha arrasado con lo que se iba salvando de la erupción. Ahora ya ha desaparecido por completo y ha quedado reducida a enormes lenguas de lava. El escenario lo define como catastrófico, ya que los expertos contemplaban que la evolución de la actividad volcánica pues pudiera relajarse, pero no. Este lunes el volcán sigue rugiendo con fuerza y arrojando rocas del tamaño de una vivienda que circulan sobre los ríos de lava. Como antes hacíamos con la COVID y Fernando Simón, el experto epidemiólogo, pues tenemos aquí un geólogo, vulcanólogo experto que se llama Raúl Pérez y es el que nos informa de los últimos acontecimientos. Derrames del cono norte en directo. Unidad Militar Emergencias, Instituto Geológico y Minero de España. Derrame de la segunda golada. Bueno, la única actividad política de esta jornada, Consejo de Ministros, tenía que celebrarse mañana, como es fiesta, festividad, allí es el Pilar, pues lo han adelantado. Primero, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que se van a destinar 13 millones de euros a las comunidades autónomas para mejorar las redes de vigilancia de emergencia sanitaria. Pero además, y esto es atento para los que van a viajar, el viernes se van a eliminar las restricciones para entrar en los aeropuertos. Los familiares, acompañantes en general, podrán despedir a los que viajen en avión hasta las terminales. Todo esto desde este viernes, 15 de octubre. A la política sanitaria y, en definitiva, también a la modernización de la sanidad en nuestro país. Forman parte de este plan de recuperación y son por un importe de 13 millones de euros. Van dirigidos a las comunidades autónomas para mejorar nuestras redes de vigilancia ante emergencias sanitarias. La pandemia y la manera en que hemos afrontado y hemos dado respuesta a esta crisis sanitaria en nuestro país ha puesto en evidencia aquellos ámbitos en los que era mejorable nuestro sistema público de salud, y este es un claro ejemplo de la disposición del Gobierno de España para mejorar y modernizar la sanidad pública a través de completar la financiación para las comunidades autónomas. Se trata de una dotación presupuestaria importante y, como digo, destinada a que las comunidades autónomas puedan mejorar sus sistemas de información. Además, hemos adoptado una medida importante también desde el punto de vista del ánimo, de la salida de esta situación de pandemia y, por tanto, de recuperación de la normalidad también en los afectos y en las relaciones personales y familiares. Es un asunto concreto que tiene que ver con limitar o con suprimir los límites en el acceso a los aeropuertos y, por tanto, a partir de ahora ya podrán acompañarnos familiares y amigos a las terminales de los aeropuertos españoles, cumpliendo siempre con todos los requerimientos sanitarios, pero sin duda es una medida importante de vuelta a la normalidad gracias al buen resultado de las medidas que hemos ido adoptando, del proceso de vacunación y la situación sanitaria en la que en este momento se encuentra nuestro país. Abordamos el apartado de las efemérides. Hoy es el Día de la Niña y Save the Children denuncia que el maltrato infantil mata cada día a más de 60 niñas. Hablamos con Charo Arranz, directora de Save the Children Euskadi. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Estamos un poquito asombrados, disgustados. Este análisis que habéis realizado con motivo del Día Internacional de la Niña, decir que cada año mueren
22.000 niñas a causa de embarazos y de partos derivados de matrimonio infantil. Parece que escuchar esto en pleno siglo XXI como que nos cuesta, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo creo que es una realidad que quizá porque no la tenemos aquí cerca da la sensación de que no existe y el hecho de pensar que cada día 60 niñas mueren en el mundo por estos motivos es algo que es difícil de entender, como tú dices, en el siglo XXI. ¿Y ese a consecuencia de violaciones o de matrimonio infantil? ¿O ambas cosas? En este caso, la cifra de la que estamos hablando se refiere a matrimonio, la problemática derivada del matrimonio infantil y sobre todo de los partos prematuros cuando estas niñas son adolescentes. La verdad es que en todo el tema de la pobreza y de la violencia hay un componente de género importante y el hecho de que haya creencias en las comunidades, en los países, prácticas, etcétera, que impulsen el matrimonio infantil, tiene un impacto directo en los embarazos prematuros y evidentemente es una de las principales causas de mortalidad en las niñas y en las adolescentes porque su cuerpo no está preparado para dar a luz. ¿Estos matrimonios infantiles que se dan en África, en Asia, en ambos continentes? Pues mira, desgraciadamente es un problema un poco global. Sí es cierto que tanto, digamos que en África Occidental y Central es donde se concentra la tasa de matrimonio infantil más alta del mundo y ahí se producen casi la mitad de las muertes diarias relacionadas con este tema. Pero también tenemos una parte importante en el sur de Asia y en Asia Oriental y en el Pacífico y tampoco se libran ni América Latina ni Caribe, o sea que realmente estamos hablando de alrededor de todo el mundo. ¿Y es consecuencia del sistema político, religioso, de la cultura de estos países que se admitan estos matrimonios infantiles? Porque, no sé, hablamos de niñas, pero ¿de qué edades? Pues es que estamos hablando en algunos casos de niñas desde los 10, 12 años, o sea, muy pequeñas, y en algunos casos se les promete o se acuerdan los matrimonios incluso cuando son más pequeñas, desde los 8 o 9 años. Aquí hay varios temas que afectan. Uno de ellos claramente es el tema cultural. En algunas culturas se piensa que los hijos y las hijas que van a tener las niñas jóvenes van a ser más sanos y más inteligentes que los que puedan tenerlo mujeres más mayores. Y además hay una creencia también cultural de que de alguna manera cuando una niña o una chica joven se casa con un señor mayor, que habitualmente les suelen llevar muchísimos años de diferencia, son capaces de rejuvenecer o de insuflar juventud a las personas mayores con las que se casan. Ese sería uno de los motivos, llamémoslo culturales, propios de algunas comunidades y de algunos países. Lo que ocurre también es que la pobreza y la situación de COVID, que no ha hecho más que agravar la situación de pobreza a la que se han ido muchas familias, también tiene un componente importante a la hora de forzar estos matrimonios, porque es una manera para las familias de alguna manera, suena muy duro decir esto, quitarse el lastre o quitarse la responsabilidad de tener que atender y de dar de comer a miembros de su familia, cuando en realidad casando a las niñas con otras personas pueden tener acceso a una dote y además así tienen una persona menos que alimentar en casa. Entonces hay componentes culturales, hay componentes de leyes, componentes de costumbres y de falsas creencias que lo que hacen es perjudicar y robarles la infancia a estas niñas en todos estos países a lo largo del mundo. Te estaba escuchando, la verdad es que es deprimente, pero también recuerdo ahora, por ejemplo, Afganistán. En Afganistán ahora la situación de las niñas va a ser muchísimo más perjudicial con un régimen talibán. Bueno, nosotros la verdad es que llevamos ya interviniendo en Afganistán más de 40 años, o sea, hemos estado también con regímenes talibanes y en Afganistán es uno de los sitios donde también se da el matrimonio forzoso. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos de nuevo trabajando en Afganistán, tenemos a personal femenino
trabajando en Afganistán, lo que es muy importante porque si no, no habría posibilidad de permitir la educación a las niñas y esa es una de las primeras medidas que hay que tener en cuenta para que las propias niñas puedan empoderarse y puedan posicionarse en contra de los matrimonios infantiles. El acceso a la educación y el acceso a la sanidad son dos puntales muy importantes para evitar que esta situación de fallecimientos por embarazos en la adolescencia y en la niñez se produzcan. Efectivamente, porque hoy nos ocupa el tema de los embarazos, de los fallecimientos, las muertes por parto infantil, pero no podemos olvidar la hambruna ni la educación, a la que las niñas no llegan. Comentaba, Save the Children está en Afganistán y en estos países, en estos continentes que has citado, también tiene presencia y hay margen de maniobra, sobre todo. Sí, nosotros estamos en más de 120 países y defendiendo el derecho de todos los niños y de las niñas a aprender, a sobrevivir y a sentirse protegidos. Ese es el motivo y el corazón y el alma de nuestra organización en todos estos países. Y sabemos, por nuestra intervención en todos ellos, que las niñas son especialmente vulnerables. Son especialmente vulnerables porque son las primeras que dejan y abandonan la escuela y por tanto no tienen acceso a la educación que les permita en el futuro ser independientes y construir un futuro libre de violencia. Son las niñas también las que sufren mayor riesgo de sufrir violencia, tanto en los confinamientos que se han producido con el COVID, como cuando hay infancia en movimiento, migraciones de niñas que van de un país a otro, el riesgo de sufrir violencia sexual u otro tipo de violencia es también muchísimo más alto que en el caso de los niños. Y la verdad es que, bueno, en los últimos 25 años hemos conseguido evitar más de 80 millones de matrimonios infantiles y seguimos trabajando con las comunidades, con los gobiernos y con programas de protección, creando también escuelas y espacios seguros para cambiar no solo la realidad de las niñas en el corto plazo, que se sientan protegidas y tengan lugares donde puedan educarse, donde puedan ser atendidas y donde puedan sentirse seguras, sino también para trabajar con los gobiernos para que haya cambios en las legislaciones y en las creencias que las protejan a medio y a largo plazo. Eso sí que me parece difícil, fíjate, Charo, hacer cambiar a un gobierno soberano este tipo de costumbres o actitudes. No es un trabajo fácil, no es un trabajo de corto plazo, pero es nuestro principal motor de ser. Es decir, si no hacemos cambios en las legislaciones, si no se logran cambios a través del empoderamiento de las propias niñas y de las mujeres y de que ellas puedan reconocer sus derechos y reclamarlos en el futuro, el recorrido sería muy, muy corto. Y Eglantine Tangyev, que es nuestra fundadora, tenía una frase que para nosotros resulta siempre muy inspiradora, que es que solo es imposible aquello que nos negamos a intentar. Y nosotros, desde luego, no tiramos la toalla y seguiremos trabajando por proteger y porque todos los niños y niñas en cualquier país del mundo y con independencia de cualquier tipo de raza, condición, género, etcétera, puedan aprender, sobrevivir y sentirse protegidos. De hecho, en el informe que nos habéis acompañado, Charo, viene un caso, me parece que de Burkina Faso, de una niña, si lo puedes comentar para toda la audiencia, porque nos parece, vamos, esperanzador. Cuando se ponen estos casos y se ponen como nombres y rostros, parece que la realidad cobra como vida. Burkina Faso es uno de los países donde realmente el matrimonio infantil es ilegal, pero la práctica está muy extendida, tiene una de las tasas de matrimonio infantil más altas del mundo. Y este es el caso de una chica que se llama Vivian, que ahora tiene 23 años, y a ella la prometieron al nacer a su marido y se vio obligada a casarse con él cuando tenía solamente 12 años. Su marido tenía 54 años y 4 esposas. Eso da un poco una dimensión de la realidad. Y entonces ella quería seguir estudiando, tenía muy claro que ese era su futuro y se escapó. La atraparon, la llevaron otra vez de nuevo a vivir con él,
pero de nuevo consiguió escaparse y después de una larga odisea de caminar durante 40 kilómetros, consiguió subirse a un autobús y acabó en un centro de apoyo a niñas casadas como ella. Y en estos momentos Vivian está estudiando matemáticas y se prepara para ser enfermera, es lo que quiere ser en el futuro, y al mismo tiempo ella es una persona que está enseñando a otras jóvenes y a otras niñas la importancia que tiene recibir una educación. Así que ella ha salido de ser víctima a ser una persona que está ayudando a otras niñas para que no tengan que pasar el mismo infierno por el que pasó ella. Y bueno, ellas vivían, pero como ella hay infinidad de casos, tanto llamamos de éxito y de esperanza, como de niños y niñas que no han podido hacerlo, ¿no? Pero Vivian, gracias a Dios, no es la única que ha conseguido hacerlo y que ahora nos ayuda mucho en nuestra labor de educar y concienciar a otras niñas en su derecho y en la importancia que tiene que reciban una educación y sean capaces de labrarse su futuro y defender sus derechos. Y sin verse obligada a salir de su país, ¿no? Que eso también es importante. Nadie tendría que verse obligado a emigrar. Ese sería todos sus derechos. Terminamos un poquito, Charo, con estas peticiones que hacéis a los gobiernos en esta jornada, en este Día Internacional de la Niña, peticiones desde Save the Children. Sí, bueno, nuestras peticiones van dirigidas en primer lugar a reconocer el derecho que tienen las niñas a que participen y de una forma segura y significativa en las decisiones públicas que se tomen. Su derecho a que los gobiernos las escuchen y las tengan en cuenta para garantizar todos sus derechos, incluidas los de aquellas niñas, como comentábamos, que están afectadas por diferentes formas de desigualdad y de discriminación. También solicitamos a los gobiernos que aborden tanto los riesgos inmediatos y actuales que tiene la violencia de género, y dentro de esa violencia de género evidentemente está incluido el matrimonio infantil, poniendo siempre los derechos de las niñas y la igualdad de género en un primer plano de las respuestas humanitarias y también de las políticas de desarrollo y de las respuestas humanitarias que se están dando incluso de cara a la COVID-19, que también estudiar el impacto que la crisis de la COVID-19 está teniendo en crisis económicas, climáticas o relacionadas con conflictos existentes nos parece que también es muy importante y, por tanto, mejorar la recogida de datos es fundamental. Y desde luego, si tuviéramos que centrarnos en dos medidas principales, sería el garantizar los derechos de las niñas, pero también garantizar la participación segura y sin restricciones del personal humanitario femenino que trabaja en todas las respuestas humanitarias, incluyendo aquí pues las evaluaciones de ver qué es lo que está ocurriendo, qué se necesita, implantar programas y poder evaluarlos. Y luego estamos impulsando que los gobiernos se unan al movimiento que se llama Generation Equality, que es un movimiento global que trabaja con un plan de aceleración global para la igualdad de género y que estableció el objetivo de evitar 9 millones de matrimonios infantiles en 5 años. Esto en lo que refiere exclusivamente al punto que estamos denunciando hoy, porque en otros campos como violencia, acceso a la educación, tenemos muchísimas más peticiones que les trasladamos en todos los países en los que estamos. Efectivamente, el protagonismo en esta jornada es el de las niñas que mueren. 60 niñas cada día mueren como consecuencia del matrimonio infantil en estos países. Es verdad, no debemos olvidar tampoco, lo acabas de citar, al personal humanitario femenino, que tampoco está exento de convertirse en víctimas en estos países también, fíjate. Y además que ellas muchas veces, el personal femenino, es la única vía que tenemos de acceder a las niñas, porque en algunos países no hay leyes que permitan que un hombre pueda dar clases a una niña, Charo. Pueda dar educación a las niñas, sean conscientes, puedan prepararse y tengan conciencia de cuáles son sus derechos y puedan trabajar por ellos, ¿no? Si no, sería imposible. Charo, pues muchísimas gracias por toda esta información y por el trabajo que realizáis en Save the Children.
Un beso muy Muchísimas fuerte desde gracias aquí. siempre a vosotros por darnos voz y por ser un altavoz para los derechos de todas estas niñas en un día muy especial. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte Eskerrik desde asko. aquí. Las gracias lo tenemos que dar a Charo, a la directora en Euskadi Save the Children, y a todo este personal y a la organización que, como ella y otras muchas ONGs, están ahí en el sitio, in situ, trabajando en este caso por las niñas para evitar este matrimonio infantil, que es el tema que hoy nos ocupa en esta efemérides, en esta jornada, en este Día Internacional de la Niña. Volvemos también con otros asuntos, porque hoy el Lehendakari, hoy no, este fin de semana, hoy no es día político activo laboral, bueno, salvo en Madrid, pero bueno. El Lehendakari Iñigo Urkullu ha destacado el trabajo pionero del Servicio Vasco de Mediación Familiar. Esto lo ha hecho durante la celebración del 25º aniversario de la creación de este servicio por parte del Gobierno vasco. Ahí vemos al Lehendakari Iñigo Urkullu con la consejera Beatriz Artolazábal, señalando las nuevas oportunidades de mejora desde el servicio de mediación familiar extrajudicial con Emakunde, con los puntos de encuentro familiares intrajudiciales o con los juzgados de familia. Entre 1996 y el primer semestre del 2021, este servicio ha realizado casi 155.000 intervenciones, atendiendo de manera gratuita a cerca de 140.000 personas, de las que algo más del 60% han sido mujeres. El 79% de las familias finalizaron el proceso de mediación con acuerdos. Un 13% de los casos decidieron poner fin a la mediación y solo un 3% de los casos el equipo del servicio consideró inviable la mediación. La crisis, consecuencia de la pandemia, nos ha demostrado más que nunca la importancia de la transmisión de los valores comunitarios frente al individualismo egoísta. En esta nueva etapa de esperanza que empieza a abrirse paso, debemos volver la mirada al seno de las familias, de los diferentes tipos de familias. Este es el espacio de encuentro de los valores de solidaridad, diálogo, acuerdo, esfuerzo, compromiso, bien común o capacidad de superación. Euskadi ha sido pionera en innovación social. La apuesta por la mediación como forma de resolver conflictos en el ámbito familiar es un buen ejemplo. Ejemplo de una buena práctica que ha sabido adaptarse a la evolución de nuestra sociedad y a la creciente diversidad de modelos de familias. Reconocemos hoy la trayectoria del servicio y su equipo profesional. Reafirmamos el compromiso del Gobierno vasco con este servicio. Vamos a seguir impulsando su descentralización, mejora y adaptación. La razón la encontramos aquí, en la red del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Estamos satisfechas y orgullosas, pero tenemos mucho margen de maniobra y de mejora y retos para abordar después de celebrar como se merecen estos primeros 25 años del servicio. Mil gracias a todos y a todas las personas que habéis colaborado en la puesta en marcha, en llegar hasta aquí, porque tenemos todavía muchos retos y mucho camino por recorrer y lo tenemos que hacer juntos. El confinamiento nos enseñó también a acompañar la convivencia familiar desde otras formas de trabajar, desde la atención online y telefónica. No vamos a abandonar estas nuevas herramientas que facilitan el seguimiento de los casos a distancia, pero con cercanía y con implicación profesional. La mediación funciona y queremos seguir apostando por esta forma de resolver los conflictos familiares. Tenemos el pleno convencimiento de que es mejor dialogar ordenadamente y con método para buscar nuevos acuerdos o para buscar acuerdos que recurrir a los tribunales en busca de respuestas. El suyo. Gracias y yo creo que les vamos a poder Y en esta jornada no nos queremos olvidar del compositor bilbaíno Luis de Pablo, compositor que fallecía ayer a los 91 años de edad en Madrid.
Definido como referente del vanguardismo musical contemporáneo en España, fue uno de los máximos exponentes de la generación del 51 a través del grupo Nueva Música. Esto es un pequeño extracto del compositor Luis de Pablo. Normalmente yo suelo empezar a componer con una idea que suele ser bastante pequeña, que puede ser efectivamente, pues llamémosle un motivo de unas notas X, que una combinación que me parece atractiva y que me parece que tiene además posibilidades de un desarrollo, pero también puede ser perfectamente el predominio de un instrumento sobre otros, ¿verdad? O bien, más todavía, un determinado estado anímico que lo veo reflejado en un determinado material sonoro. Tengo otro cuaderno en donde copio la primera idea y pienso que el hecho de escribirla me lleva a otra cosa. Y tengo otro tercer cuaderno, el primero ya no me vale, ¿verdad?, en el que escribo lo del segundo y eso ya empieza a desarrollarse. Se desarrolla lo suficiente como para volver al primer cuaderno y continuar lo del tercer cuaderno en el primero. Escribir da ideas, escribir da muchas ideas. O sea, yo si no escribo, yo me sirvo del piano, pero muy poquito, muy poquito. Creo tener una buena audición interna y no me suelo apoyar demasiado en el piano. El hecho de escribir lo estoy oyendo como yo quiero, ¿verdad? Y entonces eso te lleva a otra cosa. Yo tengo que decir que yo siempre me vi, no digo sino como compositor, sino como interesado en la música. Eso desde que tengo uso de razón. Yo quería hacer música de una manera a mi alcance. A mi alcance era una gramola y un piano, ¿verdad? Era lo que tenía a mi alcance y lo que utilizaba. En el encuentro con Vicente Aleixandre el año 1948, a través de un amigo que iba para poeta, Rafael de la Vega, pues fue la evidencia de que yo quería ser, no ya que me interesase la música y que me apasionase la música y la necesitase la música, sino que quería vivir con la música, esto es, componerla. Aunque cierto es que yo tuve que hacer muchísimas cosas, tuve que dar clases particulares, tuve que terminar la carrera de Derecho, tuve que emplearme en Iberia, etcétera, 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 para poder subsistir. Pero todo eso yo lo consideré como sucesivos frenos a lo que yo verdaderamente aspiraba. Es muy importante que el 160 y 161, la flauta y el clarinete, que se quedan solos con ese trino, ¿verdad?, sean lo más expresivo posible, lo más parlato posible, porque se trata de fingir que están hablando. Debajo tenéis un texto, ¿verdad?, que no tenéis que decir, pero bueno, estáis como hablando ese texto, ¿verdad? Os quedáis prácticamente solos con el trino. En el compás 10, si hace falta bajar la percusión y el piano, se baja, pero se te tiene que oír muy claro. Articula muy bien, o sea, contrarrutina, mis deseos abran, ¿verdad? Articula con fuerza, o sea, olvídate del bel canto, ¿comprendes? Se trata de una cosa también igualmente muy autoritaria, muy impositiva. Y lo demás está muy bien. Y si hablamos de sectores en los que se tiene que notar la nueva normalidad por las ganas, y les voy poniendo antecedentes, que las parejas tenían de comenzar una vida en común, que han tenido que aplazar
por el tema de la pandemia, por el tema del confinamiento, ya lo han descubierto, es el sector de las bodas, el sector nupcial. Hablamos con Alex Muñoz para confirmar que efectivamente está siendo así. Alex, Arratsaldeon, buenas tardes. Opa, Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Se nota que hay ganas de celebrar eventos nupciales? Sí, sí, sin duda. La verdad que ahora mismo, desde que se abrió las pistas de baile hace ya 2 o 3 semanas, pues se notó mucho las ganas de las parejas de volver a casarse y cogerlo con muchísima alegría. Y ya con el fin de las restricciones, pues lo que estamos notando es un aluvión de solicitudes de presupuesto, tanto para el final de año, que es algo que antes no se daba tanto, ahora mismo para noviembre y diciembre, digamos que estamos copando todos los fines de semana, como sobre todo también para el año 2022, que la verdad que viene muy fuerte. Nosotros, por ejemplo, en Excel Eventos estamos rompiendo todos los récords de reservas de fecha en el año previo a un año de celebración. Pero vosotros os encargáis un poco de todo. Sí, sí, o sea, nosotros llevamos todo esto a la parte de sonido e iluminación y acompañamos a las parejas normalmente desde la ceremonia, pasando por el cóctel, el banquete y la fiesta posterior de ese día tan ansiado, que es una de las cosas que más importancia le dan a las parejas, ¿no? Que es toda esa parte de la fiesta. ¿Y el formato sigue siendo el mismo que antes de la pandemia? Eso es, sí, sí, no ha cambiado absolutamente nada. La gente, de hecho, tenía muchísimas ganas de volver a ese formato porque durante la pandemia hemos estado, pues bueno, bailando alrededor de las mesas, cuando estábamos también con las restricciones horarias acabando a las 8 de la tarde. Entonces, bueno, la gente tenía muchísimas ganas de volver a ese formato de siempre en el que poder bailar tranquilamente, aunque sea con la mascarilla, que eso ya yo creo que a nadie le importa. Y sobre todo también poder acabar, pues bueno, a la 1 de la mañana, que es un poco la media a la que se suele acabar entre las 12 de la noche y 1 de la mañana. Me imagino que una jornada como la de hoy, que es medio puente, no puente, pues no, esta de hoy, Día de Begoña, no es la fecha escogida por nadie para casarse, ¿no? ¿O estoy equivocada también? No, porque hoy al final es laborable, pero sí que es verdad que ayer, por ejemplo, hicimos boda. Yo estoy recién llegado de Madrid y la verdad que ayer sí que tuvimos 2 bodas, tanto aquí en el País Vasco como la que te digo de Madrid, que yo estuve allí, estoy recién llegado. Y mañana, por ejemplo, también hay una boda, siendo festivo. Bueno, esto nos gusta. ¿Te acuerdas cuando comentábamos, Alex, los problemas del sector? Claro, no había bodas, no había nada. Os reuníais con las instituciones y les decíais: a ver, estamos sin ayudas porque también es un sector en el que justificar ingresos del año anterior pues es muy variable. ¿Todo esto está ya en el olvido o queda un poco ahí de rencorcillo? No, y de hecho desde la asociación, desde la EGS, seguimos hablando con Gobierno vasco, sobre todo para articular las ayudas que no han llegado y que en cierta medida y entre comillas nos prometieron, nos dijeron que sí que se iban a articular ayudas para nuestro sector y en principio seguimos esperando. De hecho, muchos de los compañeros estamos también a expensas, yo mismo incluido, de las ayudas del Fondo Europeo a las que nos hemos presentado y que tienen, pues yo creo que esta semana o la siguiente era la fecha tope de octubre en la que tenían que pronunciarse. Algún compañero puntual ya ha recibido la contestación a la ayuda de los fondos europeos, pero muchos otros, yo incluido, seguimos a la espera. Pero igualmente importante, pues eso, articular ayudas directas al sector que ha sufrido tanto, ¿no? Lo que ya hablamos en su día, en nuestro caso en concreto pasamos de hacer 250 bodas aproximadas en el año 2020 a hacer 8, ¿no? Porque fueron muy, muy puntuales. Entonces las pérdidas fueron increíbles, lógicamente. ¿Y qué es lo que razonáis en la solicitud de ayudas para los fondos europeos? La pérdida de facturación por un lado y luego también lo que te subvencionan, por así decirlo, es que hayas tenido que pedir créditos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces aquellas famosas líneas ICO que sacó el gobierno de Sánchez para poder sobrellevar la crisis del coronavirus, la crisis económica que sufrimos debido al coronavirus, pues los fondos europeos, digamos que te cubren esos créditos que tuviste que solicitar. Igualmente, nóminas impagadas, pues a trabajadores o similar, con la llegada del COVID, si quedaron nóminas impagadas también te las cubren, o facturas que no pudieron ser pagadas y que todavía estás coleteando, que en nuestro caso
no hubo ninguna de ellas, pero sí que, bueno, pues hubo nóminas impagadas que en vez de ser de trabajadores fueron de título personal, en mi caso, que tengo unas cuantas por ahí que todavía no he cobrado, pues al fin y al cabo como propietario de la empresa pues soy el único que se quedó sin cobrar, y luego también créditos ICO que se solicitaron pues para la subsistencia de la empresa. Efectivamente, pero tú bien lo has dicho, no dejan de ser créditos, en algún momento hay que devolverlos. Eso es. Entonces el Fondo Europeo lo que pretende es darte ese dinero para que, bueno, sí tengas que devolverlo, pero quiere decir que te quedes igual que cuando empezaste. Vuelta de nuevo trabajadores a la empresa, me imagino que los que estaban en ERTE, otros que igual marcharon a otros sectores. ¿Cómo está el tema del regreso laboral? Igual incluso ahora se necesita gente. Estamos oyendo que hay muchísimos sectores en los que no hay trabajadores. Hoy en día, ¿en el vuestro cómo está este tema? Nosotros hemos retornado en torno al 50% de los trabajadores que teníamos. En mi caso no hice ERTE porque todos los trabajadores trabajan por temporalidad, ¿no? Que se llama, que es un modelo de contrato, justamente para intentar evitar estas ataduras, porque nosotros en invierno tenemos un bajón de trabajo bastante considerable, teniendo en cuenta que nos dedicamos a las bodas. Entonces, bueno, pues todos esos trabajadores que se dejaron de contratar, en torno al 50% ya han sido contratados a finales de este año, que fue cuando mejoró mucho la situación, y ahora en invierno lo que está sucediendo es que a muchos de ellos les vamos a mantener, teniendo en cuenta que otros años, pues eso, se expiraba el contrato debido a la falta de trabajo durante el invierno. Y esperamos que en el año 2022 rescatemos al 100% de los trabajadores e incluso, como bien dices, se puedan necesitar nuevos trabajadores. Estamos contentos porque parece que esta recuperación económica está siendo más rápida de lo que en principio se preveía. Pero, sin embargo, no me parece correcto que todas esas ayudas que se anunciaran no se dispusieran en el momento. O sea, a lo mejor ahora que os las vayan a dar, que bueno, que estando los fondos europeos van a decir, pues ya vais a tener de ahí. No sé, se ha vendido mucho humo en este sentido, me parece. Totalmente de acuerdo contigo, Yolanda. O sea, además no solo eso, sino que a todos nosotros, a los famosos agentes sociales con los que tantos les gusta hablar, ¿no? Y decir, no, es que estamos en contacto con los agentes sociales. Sí, muy bien, pero eso se nos prometieron, se nos dijeron que iba a haber ayudas y que además se iban a sacar en un periodo corto de tiempo, y han pasado prácticamente pues año y medio o en muchos casos un año desde aquellas reuniones, y no se ha articulado ningún tipo de ayuda, y lo único que hemos recibido pues son excusas, ¿no? Que si Hacienda, que es la Hacienda Pública Vasca es la que tiene que depurar el dinero para poder pasárselo al departamento correspondiente, pues por ejemplo el de Comercio, para poder articular esas ayudas, y entonces no llegan. Bueno, o sea, un sinfín de excusas, pero lo que quedó claro es que hemos quedado completamente vendidos. No hemos recibido ningún tipo de ayuda directa en muchos casos, y en algún otro caso pues ayudas que no han llegado ni a los 10.000 euros, 6.000 euros, por ejemplo, en mi caso, que para una empresa que facturaba 250.000 euros anuales, pues no es nada, ¿no? O sea, eso es calderilla. Entonces, bueno, pues esperando que por lo menos los que hemos conseguido sobrevivir, porque también ha habido compañeros que se han quedado por el camino, han tenido que cerrar sus negocios, pues que al menos los que han sobrevivido y los que tiramos para adelante, pues tarde o temprano consigamos tener esas ayudas, más que nada para que tapen el agujero que han ocasionado, ¿no? Que todavía estamos arrastrando. Como te decía antes, yo hoy en día todavía tengo nóminas impagadas y tengo mi familia, tengo que seguir pagando el colegio de mi hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido estamos mejor, podemos respirar, podemos comer, pero todavía son épocas difíciles que hay que superar. Sí, veo que estás ya en la sala de reuniones, nos parece ver que lo tienes ya todo preparado, porque el trabajo tampoco falta, y eso es bueno, ¿eh? Eso es. Sí, ahora mismo, como te decía, está siendo una época de muchísimas reuniones con parejas que ya están organizando su boda, bien para fin de año o bien para el año 2022, entonces estamos ahí a tope reuniéndonos con las parejas, claro que sí. ¿Siguen siendo los padres de los novios los que se hacen cargo de los gastos? Poquitas veces, algún caso hay, pero yo creo que hoy en día pocas veces ya. O sea, ya son los propios novios los que...
Los que lo los pagan. que apoquinan, los que apoquinan. Hombre, luego siempre ayudan los famosos regalos que damos todos como invitados, ¿no? Que eso siempre digo. Pero vamos, también para aquellos que dicen que casarse es un negocio, yo no veo ni una sola boda en la que casarse sea un negocio. O sea, incluida la mía propia, que yo me casé en el año 2015 y mi pareja y yo tuvimos que poner 8.000 euros de nuestro bolsillo después de que pasara toda la boda, teniendo en cuenta los regalos y todas estas cositas. Y sin tener en cuenta el viaje de novios ni cosas aparte, o sea, lo que es el propio convite, el propio banquete, a nosotros nos supuso 8.000 euros de nuestro propio bolsillo. Y yo creo que esa es la tónica más habitual. El presupuesto en Vizcaya o en el País Vasco ronda aproximadamente la media unos 35.000 euros. Sí que es verdad que hay parejas que lo hacen por 28 y hay parejas que lo hacen por 60, que lo hacen por todo lo alto, pero un poco la media puede estar entre los 30 y 35.000 euros. Está claro que las parejas que se casan no es para hacer negocio, para aumentar su capital, sino porque quieren hacer, y sigue manteniéndose. ¿La media de invitados ahora en cuánto suele estar? Pues bajó mucho con el COVID y ahora se está un poco asentando. Normalmente siempre decimos que de una lista de invitados se suele caer el 35%, es lo que se caía antes del COVID. Durante el COVID llegó al 60% de una lista de invitados y ahora mismo está rondando en torno al 40%, también una cosa así, 40%. O sea que más o menos se está estabilizando y está llegando a valores previos al COVID porque la gente ha perdido el miedo a ir a las bodas, ¿no? Que hubo mucho miedo durante un momento, pues porque quieras que no, en las bodas en determinados momentos y sobre todo cuando la gente bebe, pues igual las medidas de restricción pues podían a veces fallar un poco, ¿no? En ese sentido, aunque los proveedores estábamos y seguimos estando muy encima de respetar esas medidas todavía impuestas, sobre todo ahora mismo el uso de la mascarilla durante la pista de baile. Efectivamente, que de alguna manera es un poquito lo que queda, ya no hay restricciones a la hora de agruparse en una mesa. O sea, eso estamos ya afortunadamente como antes y bueno, siendo un poco cautos. Alex, que vaya muy bien todo el sector y que haya muchas bodas, que es lo bonito también. Muchísimas gracias, Yolanda, a ti y a todo el equipo de Tele7 que nos habéis estado siguiendo durante todo este tiempo y nos habéis dado voz ya en unas cuantas ocasiones para poder contar cómo estábamos, así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros y encantados, ya sabéis que esta es vuestra casa. Un beso muy fuerte para Alex Muñoz, para todos los trabajadores del sector nupcial. Bueno, ya vemos, poquito a poco esto va mejorando, vamos a ir conociendo también otros sectores. De momento nos vamos con un poquito de cultura antes de que pase el tiempo y se nos olvide hablar de la Banda Municipal de Chistularis de Bilbao, que ya ha presentado lo que es su programación para este final de año, aunque en septiembre ya empezaron con el primero de los conciertos. Es una temporada, pues sí, también completa, otra vez, la nueva normalidad se nota y, como decimos, empezó en septiembre y hasta finales de marzo de 2022 ya se conoce cuál es toda la programación. Así que vamos a escucharlo directamente con la voz desde el Ayuntamiento de Bilbao y también con Garikoch Mendizábal, que es el director de la Banda Municipal Chistularis de Bilbao. El concejal encargado de aportar también los datos de esta programación es Gonzalo Lavarría, el concejal de Cultura. Bueno, el Chistu yo creo que no requiere presentación, ¿verdad, Gary? El Chistu es reconocido por los vascos y vascas como su instrumento musical autóctono más característico y es un símbolo de nuestra cultura tradicional. El sonido del Chistu está presente en multitud de eventos culturales, sociales, festivos y populares en Bilbao. En los actos oficiales, en las romerías, en los barrios, el Chistu nunca deja de sonar en Bilbao. En este sentido, la Banda Municipal de Chistularis de Bilbao puede considerarse el referente más claro, la entidad como entidad más apropiada para dejar constancia del aprovechamiento que la cultura vasca ha obtenido y obtiene de este instrumento, formada por 5 músicos de gran talento que hoy nos acompañan, su sólida formación académica y su dilatada experiencia profesional, tanto en el campo de la interpretación como de la docencia, les avalan. Es habitual ver a la banda de Chistularis en nuestros actos más importantes. Nos acompañan en inauguraciones, recepciones, ceremonias, junto con actos tradicionales y populares como las dianas, conciertos en las calles y plazas, calejiras, colaboraciones con grupos de danza, romerías, adecuando sus programas y formaciones a cualquier lugar, ocasión o necesidad. Una actividad que compagina con su tradicional temporada de conciertos.
La de 2021-22, que presentamos hoy, se prolongará hasta finales de marzo. Se ofrecerán cerca de una veintena de actuaciones, principalmente en el Palacio Euskalduna y en Bibarrieta Kulturgunea. En todas ellas, el público que acuda disfrutará de una combinación de ritmos y melodías tradicionales con la innovación y la fusión con otros géneros y estilos musicales. Durante estos años hemos tenido la oportunidad de disfrutar, por un lado, de la calidad de las sesiones y, por otro, también de la implicación y esfuerzo realizado por la banda, para que cada sesión, cada actuación sea única, diferente, especial. Finalmente, me gustaría finalizar dando las gracias a la banda de Chistularis y a Ana, como gerente de la música, por el enorme esfuerzo que hace. Creo que es una formación musical versátil que se adapta a cada momento que nos ha tocado vivir y que ha hecho el esfuerzo de seguir estando presente en nuestras vidas. Y también reclamo, pido para el chistu como instrumento tradicional, que Gary lo sabe hacer muy bien, esa capacidad de, no por ser un instrumento tradicional, haberse quedado anclado en el pasado, sino ir incorporando nuevos repertorios y realizando arreglos de composiciones musicales para que el chistu, que ha tenido presencia durante siglos, tenga un futuro prometedor. Realmente será la temporada de conciertos más distinta que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque vamos a introducir elementos que hasta ahora pues sí que hemos colaborado con muchos músicos, pero en esta temporada que hoy os vamos a presentar, pues participan una ilustradora, hay un componente audiovisual potente, está también, como no, aquí está María Carretero, la compañía Circosaurre, y luego hay muchos músicos que están acompañándonos en estos conciertos y todo eso hace que, bueno, que creemos que sea una temporada, no iba a decir atípica, no, diferente pero atractiva. Urtantak no es otra cosa que, bueno, música creada y compuesta por Joserra Gutiérrez, músico baracaldés que hace ya unos años nos hizo, bueno, creo que han sido 2 años los que nos ha compuesto varias obras, y estaremos acompañados de Mariano Santamaría al piano y Amayur Cajaraville al contrabajo y al bajo eléctrico. El siguiente pues será el Urmaluta, que ya estamos en diciembre y será el concierto de Navidad. Normalmente suele ser un concierto que colaboran con coros y este año también. Y ya entrando en el año 2022, el primer concierto será el 17 de enero, Lurra Terra. Lurra Terra será un concierto de folk, digámoslo así, en formato folk, con el acompañamiento y las composiciones, arreglos de Aitor Furundarena, y que Kepa Junquera estará presente. Estará presente porque bastantes melodías son de su creación y Aitor pues ha adaptado para esta nuestra formación. Acabaremos lo que es la temporada de conciertos del Palacio Euskalduna. Luego es cierto que en primavera tenemos, tanto en el mes de febrero como en el mes de abril, 2 conciertos con las bandas de música de Amorevita primero y Baracaldo después, que eso también es una cosa que lo hacemos muy a gusto. Hay una literatura amplísima, porque la historia así nos ha regalado, entre Chistularis y bandas de música, y vamos a estar con esas 2 bandas de música, más, pues ya que estamos fuera de pandemia, ¿lo puedo decir? Sí, casi, pues queriendo hacer pasacalles, pues seguramente estaremos en los meses de mayo, junio, en los distintos puntos de Bilbao, pues en la calle y con más libertad que hasta ahora. Más voces de esta nueva normalidad y de cómo se está desarrollando. Estamos en contacto con Richard Fernández, de la taberna Aznariz de Baracaldo. ¿Que estáis tirando la casa ya por la ventana o cuál es la situación actual? Richard, Arratsaldeon. Sí, Arratsaldeon, sí. ¿Estamos ya en la normalidad anterior a la pandemia, Richard? Bueno, yo creo que sí, que esto ya está un poquitín formalizando todo. Volvemos a la normalidad, con todavía algunas pequillas, algunas cosillas, pero bueno, sí, creemos todos que esto vuelve a la normalidad y poco a poco restablecemos como estábamos trabajando antes. ¿Y los clientes lo han asumido? ¿Están acudiendo en masa? ¿Son solidarios? ¿Cuál es la actitud?
Bueno, son solidarios, están con la causa. Ya sí que lo que nos afecta un poquitín es que se están metiendo ya que retienen las terrazas por los aparcamientos, ¿no? Entonces eso nos está haciendo mucho daño a bares que, bueno, pues nos ha salvado un poquitín esos permisos que nos dio el ayuntamiento para ocupar esas plazas de parking, pero claro, hay muchos clientes que están en contra de que se retiren ya las terrazas, y es lo que, claro, nos ha aportado y nos ha apoyado. De hecho, también hay muchos clientes que se acercan a la barra, pero muchos todavía tienen la cosa y se quedan en terrazas, se quedan en mesas, y entonces, bueno, pues si retiramos las terrazas, pues nos puede dañar a todos los terrenos a la vez. ¿Y qué os ha dicho el ayuntamiento? No sé si se ha dirigido a vosotros o vosotros al ayuntamiento preguntando a ver qué va a pasar con las terrazas que os habían colocado debido, pues eso, a estas restricciones. El 31 de diciembre se retiraban ya las terrazas y las vías públicas. Bueno, estamos trabajando, estamos en contacto con ellos y a ver si, bueno, en Bilbao ya han sacado la norma que de momento se abonarán esas terrazas a partir de 1 de enero, pero siguen puestas. Eso es, eso te iba a comentar. Bilbao ha dicho, de momento, tranquilidad, vamos poquito a poco, porque el sector todavía necesita ayuda, ¿no? Richard, ¿y ahora te reclaman por teléfono? Sí, por teléfono. Es que estáis siendo ocupado, esta vuelta a la normalidad os trae de todo. No para, esto no para. Bueno, que va a ser una situación, me imagino, y desde el desconocimiento, que la medida que adopten, si adoptan alguna, los ayuntamientos será conjunta para todos los municipios del entorno, ¿no? Sí, bueno, nosotros sabemos que cada ayuntamiento sacará sus normas, sacará cómo hacer las cosas, pero bueno, nosotros esperaremos hasta el final porque, claro, hay muchos hosteleros que ya, pues, tanto a mí como a Julio y otros representantes un poquitín de la Junta, nos reclaman de que peleemos un poquitín eso y que, claro, que sabemos y comprendemos al ciudadano el tema del aparcamiento, porque yo también tengo el coche para aparcar y lo tenemos todos, pero claro, si se retiran las terrazas, volvemos un poquitín a tener muchos problemas, muchos problemas. Y eso hay que pensarlo a nivel de ayuntamiento, de urbanismo, que den un poco la vuelta y que den, que el hostelero no se niega que a partir de 1 de enero tenga que pagar esa plaza de parking, O sea, el hostelero ya nos han dicho que ellos si hay que pagar, se paga. Pero que no nos están pidiendo que se lo dejen gratis como hasta ahora en el tema de la pandemia, ¿no? Ellos están, y nos repiten todos los días que ellos, el tema si hay que pagar, se paga. Pero bueno, ahora está en cosa del ayuntamiento a ver qué decide y si sigue para adelante que el 31 de diciembre se retiran o siguen o nos dan permiso para seguir con ellas. ¿Y qué te han comentado desde el ocio nocturno aquí en Baracaldo? Bueno, el ocio nocturno está bien, lo que pasa que, bueno, pues la gente tenía mucha de fiesta y yo creo que también hay veces que nos suponemos todos de que hay que hacer las cosas muy bien y no se haya loco. Eso de, como digo, en vía libre bailar, lo veo bien, todo, pero bueno, hay que ir como nosotros las personas, o sea, culpa a los hosteleros no, o sea, es las personas que entran a los bares y se ponen a bailar y como que aquí no pasa nada, no. Salimos de una pandemia, todos tenemos ganas de seguir viviendo, de seguir la fiesta, pero hay que hacerlo con pausa y tomar unas medidas, porque si no, al final esto podemos volver a caer y entonces, si volvemos a caer, habrá un problema muy, muy gordo. Sí, esto ya... Pero bueno, somos confiados, estamos vacunados y bueno, vamos a ser positivos en este sentido. Se ha notado muchísimo el botellón. Sí, el abrir el ocio nocturno, el volver a la normalidad en los bares, ¿va a eliminar el botellón de nuestras calles y plazas? Hombre, desde el punto de vista esperemos que sí, que se elimine, ¿no? El tema del botellón, pero bueno, también se ha acostumbrado ya a hacer el botellón en las esquinas y eso perjudica también a la hostelería de que no se acercan a consumir. Ese bajón también se ha notado que la hostelería se ha abierto puertas, pero ahora no está todavía la hostelería trabajando 100%, O sea, muchos dicen, joder, la hostelería ahora les ha abierto todo, ya vuelve todo a la normalidad. No, la hostelería todavía está costando, y hasta que la hostelería vuelva a consumir todo como se trabajaba antes, va a costar, Hay unas puertas abiertas, hay una vía libre, se ha levantado el Departamento de Sanidad, todo, pero la hostelería todavía le va a costar, y bueno, pues como también, como comentabas, el tema del botellón, pues la gente sigue con los botellones,
la creación eso de las no fiestas, la hostelería estábamos castigada, pero hacían botellón porque se hacían las no fiestas, entonces eso todavía repercute un poco en la hostelería. Claro, la hostelería también le ayuda mucho, eso, que vuelvan las fiestas de San Vicente, que vuelvan pues las fiestas de los barrios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que haya cultura también en la calle. Eso, sí, eso ayuda mucho a la hostelería. Hoy, este fin de semana, pues ha notado la hostelería de San Vicente también pues que ha habido buen ambiente, los reyes se han trabajado, o sea, ahora viene esta semana que vienen las de Bagazas, Santa Teresa. Entonces ya la hostelería pues están preparando cosillas pues, para hacer, siempre con medidas, siempre todavía con las cosas bien puestas, se está preparando pues, para que haya ese movimiento y el producto puede ir a la hostelería. Decían que había sido el coronavirus de la cerveza. En los bares también se nota que lo que se consume es cerveza. Sí, ahora la gente la cerveza calimocho. Se ha retirado el tema del combinado y eso, y la gente se ha tirado a la cerveza y al calimocho. También por la economía, también sale más barato y bueno, pues ahora tiene todo el mundo que apretarse. En la próxima reunión de hosteleros que tengáis, ¿cuáles serán los puntos que entren en el orden del día? Bueno, nosotros ahora mismo el primer punto que dentro de 15 días haremos una reunión, el primer punto que vamos a tratar es cómo detectar y cómo luchar por el tema de las terrazas. Es el primer punto que tenemos que salvar a todos los hosteleros, porque ha habido hosteleros que dentro de la forma muy pequeño tenía la terraza, el bar sigue siendo pequeño. Entonces, ahora que ha trabajado esa terraza, le ha ayudado a levantarse, porque si no hubiera estado cerrado. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es eso. Y luego hacer las cosas bien, preparar eso, culturas, unificar, hacer algunos encuentros, fiestas, algo, pero todo no con masividad, sino pues bueno, poco a poco pues para que la gente tampoco venga, haber abierto puertas y vamos a hacer todo, no. ¿Es verdad que ha habido muchos establecimientos que han bajado la persiana? Sí, ha habido muchos establecimientos que ya sabíamos nosotros del primer inicio que no se iban a levantar, que no se podía abrir la puerta. Muchos también porque, bueno, le quedaba poco tiempo para jubilarse y dice, bueno, pues ya tomo la decisión y me retiro. Pero bueno, que al cerrar mucho la persiana ya sabíamos. Entonces, bueno, y de hecho ya ves que, bueno, que hay muchos establecimientos todavía sigue con personal en ERTES. Menos mal que nos han apoyado y todavía nos han dado una vía libre de seguir unos meses más con los ERTES. Efectivamente, así de vuelta a la normalidad. No te voy a poner en el compromiso de preguntarte, bueno, sí, lo voy a hacer, si el Ayuntamiento de Baracaldo se ha portado bien con los hosteleros o hay alguna espinita clavada. Bueno, pues soy de todo. Para mí particularmente pues sí se ha portado bien, para otros se ha portado mal. Entonces, bueno, ¿que se puede haber portado? Siempre se puede portar mejor, ¿no? Es una tirada así, ¿no? Siempre se puede portar mejor, pero bueno, yo creo que bueno, ellos han hecho lo que han podido, hasta donde han llegado, pero bueno, que pueda, tal vez repetir, que pueda haber aportado más, haber ayudado más, sí. Sí puede haber ayudado, porque ha habido algunos que no se han ido abajo porque no llegaban. Pues Richard, nada, muchísima suerte para ti, para todo el sector y sobre todo para los hosteleros de Baracaldo, y que poco a poco, pues bueno, vaya al 100% y esa vuelta a la normalidad que es lo que nos ocupa durante todos estos días. Un beso muy fuerte. Igualmente, un beso. Un beso para Richard, para todos los hosteleros, toda la hostelería de Baracaldo. Estamos contentos de que todos estos sectores vayan recuperando poco a poco la normalidad. Decía Richard, no estamos como antes, todavía necesitamos nuestro tiempo y también el apoyo de los vecinos y de los ciudadanos. A ver, que sí, que ya sabemos que las terrazas ocupan parcelas de garaje, pero bueno, vamos poquito a poco, vamos a dejar que levanten la cabeza. Hoy nos vamos a despedir en este día tan raro, porque es día laborable, es el día de Begoña, pero es día laborable. Mañana sí será fiesta, nosotros volveremos el miércoles. De momento les dejamos con un programa que queremos transmitirles y que conozcan, que se pone en marcha en Bilbao y que se llama Bilbao 02. Es un programa de innovación para empresas, clústeres y empresarios tecnológicos. Es un programa para abordar nuevos retos con proyectos pilotos para la ciudad. Que disfruten. Un beso muy fuerte.
Quisiera, en primer lugar, daros las gracias por vuestra presencia en este sencillo acto, pero para nosotros importante, en el que presentamos Bilbao Zero B, un programa ambicioso, totalmente pionero, del que todos y todas formáis parte. Quiero dar las gracias a los clústeres de construcción, Eraikune, medio ambiente, Aclima, movilidad, logística y energía, y a sus presidentes, a sus responsables y a sus equipos, en particular a Alberto Marín, a Luis Rodríguez, a Xavier Caño y a Eduardo Lasa. Gracias también a los tecnólogos y tecnólogas de alta especialización, a las universidades, a las empresas, a los y las concejales, equipos directivos y técnicos de este ayuntamiento y a Innolab Bilbao por ayudarnos a dar forma a esta innovadora y compleja iniciativa que hoy ve la luz. Porque Bilbao Zero B es un programa de innovación abierta en el que queremos abordar de una manera diferente, pero una manera que tiene que ser conjunta y compartida, los nuevos retos que tiene la ciudad y que tiene este ayuntamiento, que no son otros que los retos que tienen las personas. Queremos identificar los retos urbanos y sectoriales y con vuestra ayuda llegar a las soluciones tecnológicas innovadoras para intentar a partir de ahí definir y poner en marcha proyectos piloto que podamos implantar en Bilbao. Estos días en el Congreso del SUM, que está celebrado ayer y anteayer en Bilbao, se decía que Bilbao es una ciudad ideal para hacer de laboratorio. En definitiva, que seamos capaces de colaborar juntos en la construcción de nuestra ciudad, de nuestra villa. Como os decía, se trata sin duda de un programa ambicioso y pionero, en el que hemos trabajado mucho y sobre todo por y como consecuencia de la pandemia. El COVID, la pandemia, ha cambiado muchas cosas, lo ha cambiado casi todo. Casi le hemos vencido, pero somos conscientes de que las cosas no van a ser como antes. Tenemos un reto apasionante y es que las cosas sean mejor que antes, porque hay algunas normalidades de las anteriores que no nos gustaban y tenemos que intentar que las cosas no solamente vuelvan a ser las de antes, sino que sean mejor que antes. Durante este tiempo hemos visto que los procesos de transformación económicos se verán acelerados en esa progresiva vuelta a la normalidad. La automatización, la inteligencia artificial, la digitalización, entre otros, van a producir cambios en los modelos de negocio, en los procesos productivos y, sin duda, en la propia ciudad. Por el lado de las personas, también el impacto es evidente y tenemos que tener cuidado con ese impacto, ver cómo se va a producir ese impacto. Y lo vemos incluso en la forma de relacionarnos o en la forma de trabajar e interactuar con los propios centros de trabajo. Por cierto, es hora, es momento de recuperar lo presencial, de recuperar el trabajo en equipo, de recuperar el mirarnos a la cara, el reconocernos, el trabajar juntos de verdad. Así pues, lo que proponemos es escribir entre todos y todas las líneas de lo que va a ser el Bilbao del futuro. Por eso hemos llamado a este proyecto Bilbao Zero B, porque como consecuencia de la pandemia estamos ahora en una nueva línea de salida. Tenemos un lienzo, un folio en blanco para escribir, para definir lo que queremos ser. Y esa tarea, este ayuntamiento la quiere hacer de la mano de las personas, de los y las profesionales y de las empresas que más sabéis. Y ahí queremos estar en esa primera línea, con vuestra ayuda, con vuestra colaboración y con el intercambio de experiencias y de conocimiento. La puesta de largo de este proyecto la llevamos hoy a cabo con esta presentación pública y con la firma del acuerdo que realizaremos después con los 4 clústeres de sectores estratégicos. Y digo estratégicos, y lo digo con conocimiento de causa, porque vosotros y vuestras empresas asociadas contratáis a más de 41.000 profesionales y facturáis anualmente 18.000 millones de euros. Cifras importantes que demuestran el destacado lugar que ocupáis en el tejido industrial y productivo, en el tejido económico de nuestra ciudad y de nuestro país.
Conscientes de la envergadura y novedad del proyecto, junto a vosotros, 10 áreas del Ayuntamiento, con empresas, con conocimiento avanzado en entornos digitales y tecnológicos, formaremos el núcleo duro de esta iniciativa en un nuevo modelo de colaboración en el que la ciudad queremos que sea un auténtico banco de pruebas. Queda mucho trabajo por hacer y las áreas del Ayuntamiento os iremos avanzando retos, diferentes retos que tendremos que investigar. Desde la inclusión de la tecnología en personas mayores para detectar, por ejemplo, situaciones de soledad, comunidades virtuales para mejorar la protección de las personas jóvenes, generación urbana de energías renovables en fachadas, cubiertas o farolas, reducción del consumo energético, eficiencia en nuestras instalaciones, nuevos espacios de oportunidad para la implantación de empresas en esa isla de Bilbao, en Zorrozaurre. Como veis, listado largo de deberes vinculados a campos como la energía limpia, la eficiencia energética, infraestructuras y sectores avanzados para la movilidad eléctrica, accesibilidad, tan importante para los barrios altos de Bilbao, construcción sostenible, campos que son el centro de atención de este Ayuntamiento y donde contamos con vuestra aportación y la solución tecnológica que nos permitirá prestar mejores servicios a la ciudadanía, a las personas. Hoy comenzamos el camino y al final del proceso deberemos llegar al diseño y a la co-creación de una solución que nos permita ser más eficientes ante las necesidades que tenga el Ayuntamiento, la ciudad. La etapa final de todo proceso, como os decía, será el desarrollo de planes pilotos con las soluciones definidas por cada equipo de trabajo. Por eso os hablaba de la ciudad como laboratorio. Así pues, nos enfrentamos a estos meses de trabajo conjunto con mucha ilusión, pero también, viéndoos hoy a todos y a todas aquí, con un alto grado de responsabilidad. Queremos ofreceros una ciudad que quiere ser un verdadero laboratorio de pruebas reales que nos permita avanzar juntos en esta nueva etapa. Y a continuación va a ser Alberto Marín, quien nos va a explicar en representación de los 4 clústeres su visión de Bilbao Zero B y analizaremos y finalizaremos con la firma del acuerdo con la que este proyecto comienza a arrancar. Ilusionados, responsabilizados y comprometidos. En primer lugar, yo quería agradecer al Ayuntamiento de Bilbao y a las diferentes áreas implicadas en el proyecto Zero B, al que nos han dado la oportunidad a los diferentes clústeres de aportar nuestro conocimiento y nuestras capacidades a un proyecto realmente tan ilusionante como innovador. Toda nuestra cadena de valor se sustenta ya casi, como decía el alcalde, en más de 40.000 empleos y trabajan más de 800 personas integradas en nuestras organizaciones y en nuestros clústeres que representan sectores realmente estratégicos y que traccionan realmente de manera notable nuestra economía. Sectores como la construcción, como la energía, como el medio ambiente y la movilidad logística en áreas urbanas. Desde Eraikune, desde el clúster de la energía, desde Aclima y desde el clúster de la movilidad y logística, así como en Inolab, nos sentimos realmente comprometidos con la estrategia para la transformación económica territorial que tiene puesta la mirada en la I+D+I y en la innovación. Nuestro objetivo es trabajar para profundizar en ámbitos de gran valor añadido que generen fundamentalmente crecimiento y empleo. Hablamos de espacios para identificar oportunidades, definir proyectos en base tecnológica que puedan implementarse en Bilbao, cuestiones que nos llevan a identificar y analizar retos urbanos y sectoriales y a identificar soluciones tecnológicas que pueden ayudar a hacer frente a los desafíos planteados por nuestra villa de Bilbao. Este proceso de innovación abierta, fomentado a través de la colaboración estratégica, pretende ser el engranaje perfecto entre las diferentes tecnologías que los clústeres son capaces de aportar, siempre con el fin de la mejora del bienestar ciudadano. Yo no quiero dejar de olvidar que este es el primer proyecto piloto de una de las capitales vascas. Para nosotros nos sentimos realmente orgullosos en que eso sea así y este reto, desde luego, nos hace, sin lugar a dudas, poner más incluso nuestro empeño como bilbaíno a uno que somos.
Además, yo creo que es importante subrayar que este tipo de iniciativas público-privadas son absolutamente esenciales en el desarrollo de la estrategia de país y en el desarrollo de nuestro futuro territorio, ¿no? Yo no quiero extenderme más, el lanzamiento ya lo ha explicado nuestro alcalde de manera notable. Agradezco realmente al Ayuntamiento esta oportunidad que nos da y estoy absolutamente convencido de que los 4 clústeres seremos capaces de llevar a cabo con éxito este proyecto realmente innovador. Sin más, eskerrik asko.